Juan José Millás, un valenciano residente en Madrid, es hoy uno de los más conocidos autores españoles. Galardonado con los premios Sésamo, Nadal, Primavera, traducido a 15 idiomas, colaborador de El País, hoy nos ofrece estos breves y sugestivos trozos de un cuerpo que no está hecho más que de letras e imaginación, pero que nos hace ver el cuerpo real de otros modos. El cuerpo. Como el resto de los territorios, el cuerpo tiene dueño, aunque no sabemos quién es. Veranean en él los muertos, los desaparecidos, los fantasmas. Pero a veces hay suerte y se van. Entonces desaparece la opresión del pecho o del estómago, las vísceras se acoplan entre sí y el cuerpo se convierte en nuestra patria. Patria. El cuerpo es un territorio con escasa vegetación, aunque con abundante fauna. Está recubierto por un tegumento elástico llamado piel que proporciona uniformidad al conjunto. Esta capa, que es la más superficial, se interrumpe a veces para dar paso a diversas aberturas, cada una de las cuales cumple una o varias funciones a la vez. La abertura más meridional del rostro sirve, por ejemplo, para nutrir el organismo. Se llama boca y se utiliza también con alguna frecuencia para besar y ser besado. Produce un humor algo viscoso que denominamos saliva. En la parte superior de esta zona, dos membranas móviles, los párpados, actúan de frontera entre la realidad y los órganos de la visión. Por estos órganos penetra en el territorio corporal el horror. A veces entra también por los oídos o por todos los agujeros a la vez. El caso es que entra, y según sean las características del cuerpo atacado, se establece en el estómago, en el vientre o en una oquedad orgánica llamada pecho. Cuando se asienta aquí, adopta una forma esférica a la que se le da el nombre de angustia. El cuerpo es una clase de territorio que, por su carácter móvil, se puede encontrar en cualquier parte, aunque lo más común es hallarlo en compañía de otros cuerpos, formando grandes concentraciones que favorecen su reproducción. Como el resto de los territorios, es objeto de invasiones y guerras que se agrupan bajo la denominación general de patología. También, como el resto de los territorios, el cuerpo tiene dueño, aunque no sabemos quién es, o si cambia con la edad o con las estaciones, veranean en él los muertos, los desaparecidos, los fantasmas. Tampoco es raro que se queden a pasar un invierno o una década, produciendo graves trastornos en el sistema nervioso de su geografía. Pero a veces hay suerte y se van, y con más suerte aún tardan en volver. Entonces desaparece la opresión del pecho o del estómago, las vísceras se acoplan entre sí, y el cuerpo se convierte en nuestra patria. Gripe. La gripe viene de Asia. Los fantasmas del armario. El terror de las sombras. La gripe es un proceso. Un día, después de comer, empiezas a mirar las cosas con cierta extrañeza. Te parece que tus compañeros de trabajo se mueven a una velocidad excesiva. Además, no tienen frío, mientras que tú desde hace 2 o 3 horas sientes en la espalda, tan deshabitada habitualmente, un movimiento especial, como si alguien hubiera abierto una ventana a la altura de los riñones. Los muebles del despacho son opacos, no comunican nada excepto esta voluntad intransitiva. En la calle, los coches y la gente arrastran una pesadez mortal. Parecen manejados a distancia por un mecánico poco hábil. A lo mejor no te has dado cuenta todavía de que tienes fiebre, pero lo cierto es que las articulaciones de tu cuerpo han empezado a enviar leves mensajes de aflicción que se traducen en un estado de ánimo que tiende a la indiferencia. Al acostarte, te has encogido con placer y tu mujer te ha dicho que estás ardiendo. Estás ardiendo. Mañana tenías un compromiso importante y te hace gracia pensar que el compromiso no te importa nada, como el resto de la realidad. Los huesos todavía no te duelen demasiado, de manera que fantaseas con que vas a poder leer. 3 días de cama, 2 novelas. No acabas de coger el sueño, ahora estás algo excitado. Haces un repaso de la semana y te sorprendes de la pasión que has puesto en placeres absurdos, perecederos.
Te duermes y sueñas los pasos de tu madre en el pasillo. Eres un niño y el mundo no depende de ti. Puedes ser irresponsable y eso te proporciona un latigazo de felicidad. Te encoges un poco más y notas los dedos de tu madre en la frente. Algo así no puede venir de Asia. Tiene que proceder de lo más hondo de uno mismo, como los fantasmas que parecen salir del armario, como el terror que emerge de las sombras. Tejidos. Como no quiero hablar de la guerra porque ya es imposible decir algo que no suene a retórica, voy a hablar del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo está formado por manojos de hebras finas. Tiene una variedad, el fibroso, que constituye el principal elemento de los tendones y los ligamentos. El tejido conjuntivo y el adiposo tienen muy mala fama. De ahí el follón que se organizó con las hamburguesas que, al parecer, contienen altos porcentajes de los dos. Naturalmente no se pueden comparar estos tejidos con el cartilaginoso, que es del que están hechas las princesas y las clases nobles en general. Dicen que las mujeres y los hombres más bellos del universo son puro cartílago recubierto o forrado con una fina capa de tejido epidérmico. De ahí que sean tan flexibles y pálidos. En las carnicerías caras, cuando abren a una vaca en canal, tiran a la basura todo lo que sea fibra o grasa para no disgustar a los clientes. O sea, que en el cuerpo animal, como en el cuerpo social, hay unos tejidos más prestigiosos que otros. No sé si me siguen. Acabo de oír que en las guerras, de cada 10 personas muertas, 9 son civiles. No se nota porque los civiles que mueren en las guerras son el tejido conjuntivo y graso del cuerpo social. No es que no sirvan para nada, es que hacen subir el colesterol y llenan la piel de puntos negros. Si ustedes se fijan bien, el presidente Bush está hecho de tejido cartilaginoso. Es flexible como una vara de avellano, pero duro como una fibra óptica. De ahí su convencimiento de que Estados Unidos es el único país con estatura moral y medios para dirigir esta guerra. Los países en los que han encontrado apoyo, sin embargo, somos puro tejido conjuntivo cohesionado en torno a pelotas de grasa. Por eso estamos tan contentos, porque cuando esta parte del mundo se haya convertido en una gran hamburguesa, nuestra estatura moral será más alta. Estómago. Cuando los hombres consiguieron fabricar naves que superaban la velocidad de la luz, alcanzaron el techo de la llamada bóveda celeste y enfilaron un respiradero que se abría en esta y que los condujo a través de una grieta dentada al espacio exterior. Desde allí comprobaron que la grieta dentada era una enorme boca incrustada en un rostro gigantesco, cuyos ojos parecían planetas. Después de 1000 cálculos y conclusiones, comprendieron que los seres humanos eran virus, o quizá bacterias, de un gran estómago al que hasta entonces habían llamado mundo. Poco a poco se fue profundizando en la nueva concepción del universo, en la que los océanos resultaron ser los jugos gástricos de aquel aparato digestivo. Las especies marinas no eran sino microorganismos encargados de mantener el grado de acidez y de salinidad adecuados para la digestión del monstruo. En cuanto al Sol y las estrellas, según los estudios más fiables, eran manifestaciones luminosas producidas por la descomposición de alimentos fosfatados. La regularidad de sus posiciones se debía al hecho de que un segundo en la digestión del gigante equivalía en nuestros cómputos temporales a una era. Los agujeros negros resultaron ser porosidades de la víscera que habitábamos y a través de los cuales se accedía al sistema linfático. Los terremotos, así como el resto de las catástrofes naturales, tenían lugar cuando los gases del gigante, que eran nuestra atmósfera, se transformaban en eructos. Pronto se averiguó que el monstruo padecía de dispepsia y que el llamado agujero de la capa de ozono no era sino el resultado de esta perturbación crónico-digestiva. Mucho sufrió la humanidad con esta concepción gástrica del universo, sobre todo cuando se alcanzó la conclusión de que éramos el SIDA del gigante.
Nacida en Santander, España, y psicóloga clínica en ejercicio, Eva Monzón retrata en las siguientes páginas la fragilidad de nuestro entorno, que se destroza por el simple hecho de nuestra convivencia con otros y las molestias cotidianas que ello inevitablemente acarrea. Son páginas de su novela Entre Actos, ganadora del premio Valencia a Narrativa en Castellano en 2006. Las obras comenzaron a traición un lunes a las 8 en punto de la mañana. No hubo preludios ni oberturas, nada que hiciera presagiar lo que se avecinaba. ¿Habrían sido distintas las cosas de haber recibido antes un gentil aviso de que ya podía ir despidiéndome de la paz y el orden durante una temporada? Sea como fuere, el inicio de las obras me pilló en la cama, lamentablemente sola, pues ciertos tragos resultan más llevaderos si una está acompañada, pero desde mi divorcio los retosos en equipo brillaban por su ausencia. Acababa de abrir los ojos y, como cada mañana, trataba de hacer acopio de valor y energía para levantarme, cuando, de repente, una serie de violentos martillazos que parecían salir justo de debajo de mi almohada hicieron retumbar de forma ominosa el suelo y las paredes y convirtieron en zona catastrófica el cálido y delicioso habitáculo donde segundos antes remoloneaba, voluptuosamente envuelta por el olor de mis propias ventosidades, en lo que sin duda supone la única ventaja objetiva de no dormir en compañía. Expulsada de la cama por los martillazos, me precipité a la ducha con el corazón en un puño y a tal velocidad que probablemente batí una marca personal. Si antes de meterme bajo el chorro de la ducha había pensado que el epicentro de los martillazos se hallaba justo debajo de mi cama y que por lo tanto el resto de la casa se hallaría en relativa calma, al salir del cuarto de baño localicé con creciente alarma varios focos distintos, el más violento de los cuales no era precisamente el del dormitorio, sino el que sacudía mi estudio a mazazo limpio. Pese a ser un mueble de probada solidez, mi amado escritorio brincaba, se estremecía y crujía a cada porrazo. Observé que varios cajones se habían entreabierto por culpa de las brutales sacudidas, y aunque me apresuré a cerrarlos, horrorizada por el espectáculo de las chinchetas, las grapas, los lápices, los sacapuntas y las gomas de borrar frenéticamente zarandeados en todas las direcciones, una nueva andanada de furiosos golpetazos no tardó en volver a abrirlos. Comprobé asimismo, para mi gran desesperación, que los sañudos martillazos también habían sembrado el caos en mi antaño impecable biblioteca, donde siempre me esforzaba porque los lomos de los libros estuvieran milimétricamente alineados, formando líneas rectas que discurrían paralelas de una punta a otra del pasillo, imprimiendo así la atmósfera de orden, pulcritud y simetría que me era indispensable para vivir tranquila y concentrarme en el trabajo. La mayor parte de los mortales habría reaccionado fatal ante aquel repentino atentado a la normalidad. Yo no. Yo era estoica y serena, una especialista en mantener la presencia de ánimo y la templanza mientras los otros sucumben a la histeria. De hecho, cuanto más histéricos se ponían los demás, tanto mayor era la facilidad y el placer con que mantenía una calma imperturbable. Lástima que aquella mañana nadie viera cómo, en lugar de ponerme a despotricar del vecino de abajo, que obviamente debía de haberla emprendido contra todos los tabiques de su casa, me puse a explorar mi apartamento a fondo y con modélica calma, convencida de que tenía que haber algún rincón donde el estruendo y las sacudidas no consiguieran llegar. Lamentablemente, volví de esa expedición con la certeza de que el ruido lo invadía todo, de lo que cabía deducir que el vecino de abajo sin duda se disponía a hacer no ya una pequeña rehabilitación de una parte de su casa, como ingenuamente conjeturé al principio, sino una reforma a fondo en la que debían de trabajar un sinfín de operarios armados de mazos y piquetas. El único lugar donde los golpetazos llegaban algo atenuados era el cuarto de baño, donde el piso estaba casi medio metro más alto que el resto de la casa para permitir la evacuación de las aguas residuales y las materias fecales, pero aún allí los martillazos conseguían que el espejo, los tarros de cremas y los frascos de colonia temblaran y se desplazasen unos milímetros en sus repisas. De nada me sirvió alargar el desayuno con la lectura del diario del día anterior en espera de que cesaran los golpes, porque no solo el estruendo hacía casi imposible que me concentrara en la lectura,
poniendo así a prueba mi modélica calma, sino que una hora después, los porrazos, más que entrar en fase de remisión y declive, parecían obstinados en perseguir nuevos y más vibrantes apogeos. Para mayor estrépito y confusión, la gata no paraba de maullar y de perseguirme con una mirada insistente y perentoria, exigiéndome que tomara medidas urgentes, como si estuviera en mis manos acabar con aquel ruido atronador. En aquellos momentos, lo mismo sucedía en caso de tormenta, cuando los truenos bramaban y centelleaban los rayos. Babilonia daba la impresión de tener una pobre opinión de mi capacidad operativa. La muy ingrata parecía olvidar que debía la vida a mi infinita bondad, pues la había salvado a ella y a otros 2 cachorros que murieron al poco, pese a mis desvelos, de ser estrangulados sin demasiados escrúpulos por los dueños de la casa donde su madre había tenido la desafortunada ocurrencia de ir a parirlos sin darse cuenta de que sus incidentales caseros eran masivamente alérgicos a los gatos. Sobre las 10, los martillazos cesaron por completo y entoné un aleluya, pensando que lo peor había terminado. Imaginé que el vecino habría contratado a muchos más albañiles de lo habitual para que la operación de derribo de los tabiques, sin duda la más aparatosa de las obras, acabara cuanto antes. De ese modo, el ruido era mucho mayor, pero también duraba menos tiempo. Aún aplaudía para mis adentros la rapidez de aquellas obras relámpago y me disponía a sentarme a mi escritorio para emprender con renovados bríos la jornada laboral, cuando me hizo brincar del susto el súbito chirrido de una de esas sierras radiales, cuyas hojas dentadas hienden limpiamente los materiales más duros entre agudísimos y lacerantes gemidos de bebé. Mientras escuchaba el espantoso estrépito con el corazón desbocado, casi sentía nostalgia de los martillazos. Recordar en esos instantes que se acercaba a pasos agigantados la fecha en que debía entregar la traducción de una de las obras más áridas y difíciles escritas por el ya de por sí correoso Agni Rineke, sempiterno candidato al Premio Nobel de Literatura, no me ayudó precisamente a sobrellevar la situación con demasiada entereza. Presa de una morbosa e incrédula fascinación por la siniestra coyuntura, no pude por menos de prestar oídos al horrísono concierto que estallaba a mis pies. La discordia aún no presidía mi relación con el mundo y actuaba como una ciudadana pacífica y paciente, sin la menor proclividad a perder los estribos. Me jactaba de mantener el control incluso en situaciones de extrema presión y de no perder los nervios aun cuando me vapuleasen. Mentiría si negara el hecho de que, como cualquier ser humano, había cometido alguna que otra maldad, microfelonías mayormente. Una vez, por ejemplo, divulgué, para hacerme la interesante, el secreto de una amiga que me había confiado y luego estuve un mes entero sin poder pegar el ojo, tan agudo era el remordimiento que me asaltaba en cuanto me echaba a dormir. No coger el teléfono adrede cuando sabía que era mi madre quien llamaba era otro de los delitos que me salpicaban la conciencia de mugre y churretones. Luego me imponía unas penitencias absurdas, como ir una tarde entera de compras con ella para superar los abismos de culpa por los que me despeñaba. ¿Y si mi madre se hubiera hallado realmente en apuros? Es cierto que no me faltaban motivos de resentimiento, pues cuanto mayor era la afectuosa deferencia que gastaba con ella, mayores eran la desinhibición y el descaro con que mostraba que su corazón pertenecía a mi hermana. Ya podía mi hermana, que era una inmadura, una inestable y una agresiva incurable, que indefectiblemente actuaba de la peor forma posible y cometía vez tras vez los mismos 2 errores sin jamás darnos la alegría de una pequeña innovación, ya podía, digo, tratarla fatal, pasarse la vida haciéndole comentarios destemplados e insolentes y abusar de ella con una desfachatez que cortaba el aliento, que el afecto que mi madre le profesaba no dejaba de aumentar en inversa proporción a las afrentas recibidas. Mi madre compensaba ese masoquismo suyo practicando conmigo un descarado sadismo. De hecho, el 99% de sus llamadas telefónicas obedecían a la nada solapada intención de quejarse de mi hermana, que continuamente le dejaba a sus hijos a su cargo, le viniera o no bien a ella, y que además la sableaba a placer sin dignarse jamás a devolverle el dinero. En una ocasión mi hermana había llegado al extremo de negarle la palabra a mi madre durante meses, porque ésta había tenido la imperdonable osadía de recordarle sus deudas por primera y última vez.
Aún así, ninguno de esos abusos y exabruptos conseguía que mi madre le retirase a mi hermana un solo gramo de su injustificado afecto. Es un ser frágil, con tendencia al desequilibrio y con una vida sentimental desastrosa, arguía mi madre en defensa de su hija pequeña siempre que mi autocontrol flaqueaba y me mostraba, aunque solo fuera veladamente crítica, con la que en cambio no se recataba de llamarme a mí en público y en privado. La santurrona, su santidad, el convento portátil y perfecciones, sociedad ilimitada, entre otros muchos motes igual de infamantes. Como tampoco se recataba de repetir una y otra vez, a veces entre grandes y groseras carcajadas, que se alegraba de que no hubiera sido yo quien dictase las tablas de la ley, porque, de ser así, en vez de 10 mandamientos, habría 400. Era injusta conmigo, por supuesto. Parecía obtener un extraño placer en saherirme y definirse contra mí, como si nada le gustara tanto como exhibir y ensanchar el abismo que existía entre ambas. Tanto es así que era capaz incluso de insultarme mientras le hacía un favor. Una vez que vino a casa a dejarme a no recuerdo ya cuál de sus 3 maleducados chiquillos, todos de padres distintos, que debían de montarla mientras se hallaba aturdida por los efectos de alguna de las múltiples drogas que sin cesar consumía, se marchó a toda prisa so pretexto de que el predominio de la línea recta y la simetría en mi casa le resultaban insoportablemente opresivos y claustrofóbicos. Con todo, su agudísima sensibilidad no le impidió dejarme al niño, no sin antes rogarme, con su exasperante ironía, que resistiera la tentación de inculcarle alguno de mis puritanos valores en las 2 o 3 horas que tardaría en regresar. Expuesta a tales insultos, yo me limitaba a sufrir en silencio, actitud que, según sospecho, la encorajinaba aún más, porque agresiva y neurótica como es, la serenidad del prójimo es algo que preferiría perturbar, cuando no directamente destruir para siempre, pues la confusión, el caos, la histeria y el desastre convienen mucho más a su personalidad y a su forma de vivir. Tampoco le di el gusto de decirle lo que se merecía cuando la muy cerda me robó a mi marido, y en lugar de sentirse culpable, como sin duda habría hecho cualquier persona decente, difundió la repulsiva especie de que él había sido muy desgraciado conmigo, pues yo me las ingeniaba para hacerlo sentir un enano moral, un inmaduro y un inútil que no hacía más que sembrar el desorden en casa y dejarlo todo hecho una mierda. Sostenía que ella no había tenido responsabilidad alguna en mi descalabro matrimonial y que yo misma ahuyenté a mi marido a fuerza de hacerle la vida imposible con mi insoportable rigor y mi interminable colección de normas insufribles. Si hubieras querido empujarlo a los brazos de otra, no habrías podido hacerlo mejor, solía decir con una desvergüenza que me dejaba sin habla. Y lo peor de todo es que sospecho que mi madre, aun cuando se guardaba muy mucho de dar a entender semejante ignominia, en el fondo le daba la razón. Claro que todo eso era antes de que el vecino de abajo empezara las obras y aquel lunes mi casa fuera aporreada y zarandeada a mazazo limpio, con el criminal bramido del martillo neumático y el no menos insidioso chillido de la sierra radial compitiendo entre sí por taladrarme los sesos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los raros momentos en que aquellas herramientas infernales enmudecían distaban mucho de suponer un alivio, porque cada pausa no hacía sino tornar más cruel e insoportable aún la siguiente andanada de ruido ensordecedor. Encima, siempre tenía la impresión de no haber disfrutado lo suficiente del silencio, porque después de unos minutos me olvidaba de él y en lugar de vivirlo segundo a segundo, como una bendición excepcional que había que aprovechar al máximo, lo aceptaba como algo natural, solo para lamentar amargamente no haber sido más consciente de él en cuanto regresaba el estruendo. El infernal concierto para mazos, piquetas, taladros y martillos prosiguió el martes, y el miércoles, y el jueves, sin perder nada de su ímpetu y tirando cruelmente por tierra mi hermosa teoría sobre las obras relámpago. Cada día me despertaba sobresaltada por un ruido u otro, y cada día trataba de consolarme pensando que aquello no podía durar mucho ya. De nada sirvió que en un arranque de candoroso optimismo
el lunes mismo, bajase a comprarme tapones para los oídos, imaginando que de esa forma podría seguir traduciendo la magna obra de Rineke, cuyo plazo de entrega se hallaba cada vez más cerca. El martes arrinconé los tapones, que apenas lograban amortiguar un poco el ruido, pero en cambio agudizaban mi percepción de todos y cada uno de los frecuentes estremecimientos con que el edificio encajaba los brutales porrazos, y me concedí el día libre, que aproveché para pasar largo rato en el gimnasio tonificando los músculos, visitar una exposición y comprar un par de cosas antes de encerrarme a cal y canto en mi estudio de las 6 a la 1, a solas con Rineke y unas cuantas tazas de café. El miércoles aún era capaz de tomarme las cosas con cierta deportividad. Convencida de que las obras cesarían en breve, volví a darme licencia para holgazanear hasta las 6. Ese día el programa de actos incluyó una sesión de gimnasia, aún más larga que la del día anterior, una visita a la peluquería y una sesión de cine. Pero por agradable que fuera, esa vida de ocio y molicie no podía prolongarse indefinidamente, más que nada porque carecía de rentas con que costeármela, y a diferencia de lo que le sucedía a mi hermana, la práctica del sablazo me parecía indigna. De modo que el jueves volví a armarme de paciencia, cogí el ordenador portátil y las fotocopias de Rineke y trasladé provisionalmente mi despacho a una biblioteca pública cercana a mi casa, muy orgullosa de haber dado con una solución que me permitía trabajar con tranquilidad mientras las paredes de mi casa se estremecían bajo los bárbaros porrazos y los cristales de las ventanas trepidaban en sus marcos. En Literatura para Oír les hemos presentado 2 relatos de Juan José Millás y Eva Monzón, escritores españoles.